Eh, y quisiera comenzar, si me dan 30 segundos de pie, diciendo que mi motivación, la mayoría conocen el contenido de todos los beneficios del ejercicio, que es de lo que voy a hablar los próximos 30 minutos, pero quisiera decir que no está corriendo, perdón. Después de oír este día de muerte cardiovascular y de eventos cardiovasculares, tengo que mencionar, y no tengo la diapositiva acá, que el ejercicio es gatillo de muerte cardiovascular y es trigger de arritmias ventriculares. Y quería referirlos a esta portada, si quiere pueden sentarse, donde Scientific American dice que evolucionamos para hacer ejercicio. Y en este editorial dice también que el ejercicio ha sido un medio para la evolución. Y escuchando todas las charlas del día de hoy, me atrevería a decir que probablemente hay algo de un proceso de selección natural. Es decir, que aquellas personas con incapacidad cardiovascular para hacer ejercicio murieron históricamente en la evolución y que hemos sobrevivido algunas personas con alguna estabilidad eléctrica, perfusión coronaria adecuada, anatomía valvular correcta, pero que siguen persistiendo algunas muertes de personas que con el proceso de selección natural van a ser eliminadas, una forma un poco darwiniana de plantearlo. Lamentablemente aparece un entorno de industrialización que no tiene tantos años. Hay algo en las grandes comunidades griegas, romanas, inglesas, de sedentarismo a medida que se arman las ciudades, pero hay un disparo monumental, lo vemos en la epidemia de obesidad y diabetes y enfermedad cardiovascular, más o menos desde hace unos 30, 40 años, cuando aparece el automóvil, cuando se dispara paralelamente el gasto de energía de petróleo, de energía eléctrica, y donde se reemplaza eso que era la actividad física normal de un campesino para el transporte, para el desplazamiento y las actividades de vida cotidiana, por motores y por pantallas. Vamos a hablar entonces de los beneficios del ejercicio. El que quiera profundizar, yo no he leído nada mejor que este artículo hasta el momento. Ustedes conocen seguramente a los autores, nuestros colegas de Yale, y en la época de COVID dice que probablemente exercise training, ET y physical activity representan algo así como una de las mejores vacunas e inversiones que podríamos hacer análogo a la epidemia de COVID para prevenir la enfermedad cardiovascular. El resumen está en esta diapositiva, ustedes lo pueden ver, disminución de todos los factores de riesgo, pero no quedándonos en lípidos, resistencia a la insulina, obesidad, resistencia vascular periférica, fibrosis cardíaca, arritmias, como acabamos de escuchar, presión arterial, cardiac output, fitness cardiorrespiratorio elevado. Recordemos que los puntos de corte de 4 o 5 MET son críticos para falla cardíaca y para la mayoría de las enfermedades. Equilibrio autonómico, enfermedad aterosclerótica, formación de la placa, adhesión plaquetaria, efecto antioxidante, impacto psicológico, excelente presentación que acabamos de oír, remodelamiento miocárdico. Lo bonito de esto es que los mecanismos moleculares ya están bien identificados y, por ejemplo, tenemos pruebas de que la recaptación de calcio, disfunción diastólica, falla cardíaca con función preservada, la recaptación de calcio necesitada para la relajación se estimula estimulando la cerca, la bomba que mete al retículo sarcoplásmico el calcio, o la liberación de ANP y BNP como el sacubitril inducida por ejercicio, o las cardioquinas que acabamos de mencionar, otros factores de crecimiento o proliferación de la grasa parda, proliferación mitocondrial mediada por PGC1 alfa, es decir, una serie de mecanismos moleculares casi identificados hasta el nivel genético que permiten explicar por qué durante el ejercicio muere más gente que estando sedentarios, pero aquellos que superan el evento
durante el ejercicio están protegidos, vacunados aproximadamente en un 50% de la probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular y todo lo relacionado. Aquí está en Circulation de hace 2 años resumido efectos antiateroscleróticos, psicológicos, antitrombóticos, antiarrítmicos, antiisquémicos, y pueden ver cada uno de ellos más simplificado de lo que acabamos de hablar. Y es sorprendente cuando se controla para todos los factores de riesgo, y yo divido una población con enfermedad cardiovascular de la población sin enfermedad cardiovascular. Yo creo que nadie en este auditorio dudaría que el que tiene enfermedad cardiovascular tiene más riesgo. Sin embargo, este trabajo del 2002 del New England Journal of Medicine dice que no hay diferencias significativas entre tener o no tener enfermedad cardiovascular en la mortalidad. Ojo, si yo controlo para una variable que no solemos controlar, que se llama fitness. Fitness dividido en quintiles. Y miremos el quintil 5, muy buena condición física, absolutamente ninguna diferencia entre tener o no tener enfermedad cardiovascular. Y el quintil 1, tampoco. 4 veces más riesgo de muerte que el quintil 5, porque tengo bajo fitness. Pero no hay diferencia si tengo o no tengo enfermedad cardiovascular. Es la aparición de un nuevo factor de riesgo independiente que podemos evaluar relativamente fácil y que marca una epidemia bien importante. Aquí tenemos, ven en el eje Y, reducción en la mortalidad total. Están incluidas cerca de 700,000, 800,000 pacientes de diferentes estudios con 3 cosas parecidas pero independientes como factores de riesgo relacionados. Tiempo sentado. El tiempo sentado está identificado, lo ven en la línea amarilla, como un factor de riesgo independiente. Si yo aumento el tiempo sentado, el punto de corte parece estar el más alto por encima de 8 a 11 horas, dependiendo de los estudios. 4 a 8 horas riesgo intermedio y menos de 4 horas sería el riesgo más bajo, el riesgo más alto para más horas sentado. Miren las cifras, 40% de reducción de acuerdo al riesgo por estar sentados muchas horas. El fitness cardiorrespiratorio, que ya lo acabamos de mencionar, CRF, y actividad física moderada o vigorosa, con una aparición que la mayoría de ustedes debe estar mirando de una curva J un poquito sospechosa hacia muy, muy altos niveles de actividad física diaria, probablemente relacionada a muerte súbita en atletas. Este es un estudio, lo contrario, muy pequeño, aleatorizado, controlado, con stent medicados, donde ven que la pérdida de la luz es 0 en el grupo entrenado y con el mejor tratamiento disponible, la pérdida de la luz es 0,4 en aquellos que no hicieron ejercicio. ¿Cuántos de nuestros pacientes con manejo óptimo están recibiendo adicionalmente para ese riesgo residual entrenamiento cardiovascular post-evento cardiovascular? Existen más de 15 o 20 mecanismos. Estos son los 6 más importantes por los cuales el ejercicio protege y puede ser parte del tratamiento fundamental con la eficacia similar a cualquiera de nuestros antihipertensivos, ARA2, anticalcio o beta bloqueadores. Regulación endotelial, compliance arterial, regulación autonómica, excreción de sal. José estaba mencionando aportes de sal de 6 gramos. Recuerden que un solo litro de sudor tiene 1 a 2 gramos, dependiendo del atleta. Y si yo entreno 2 horas, como muchos de nuestros maratonistas, estoy perdiendo 4 gramos de sal en una sesión de entrenamiento, para tenerlo en cuenta. Resistencia a la insulina, muy bien documentado en prevención y tratamiento de diabetes. Y por supuesto, composición corporal, disminución de la grasa abdominal y porcentaje de grasa parda. El endotelio vascular no es del corazón exclusivamente. El endotelio vascular afecta el sistema inmune, el sistema retículo endotelial hepático, la grasa afecta la neurona, afecta el cardiomiocito y afecta las células glomerulares. Estudio aleatorizado controlado. 4 semanas de ejercicio, 1 hora diaria. Tratamiento estandarizado de acuerdo a las guías. Estatina, betabloqueador, aspirineta. Post evento cardiovascular.
mantenemos el flujo coronario un mes después. ¡Qué bien! Si le adicionamos ejercicio, hubiéramos podido incrementar el flujo coronario en un 100% en 4 semanas. No lo estamos haciendo, sino aproximadamente en un 10% de los pacientes que reciben remisión a los programas de rehabilitación cardíaca. ¿Cómo funciona esto? Las fuerzas de cizallamiento, el shear stress, eleva la AMP quinasa o pKa y por vías diferentes termina produciendo menor senescencia, aumento de las células progenitoras endoteliales y mejoría en la función endotelial. Hay diferentes trabajos, este me gusta mucho, son anillos de mamaria interna tomadas durante bypass coronario en un grupo de 45 pacientes aleatorizados a aquellos que hicieron ejercicio antes del bypass y aquellos que no hicieron ejercicio antes del bypass para ver cambios moleculares en la pared de estas arterias. Y miren, por ejemplo, la enzima que degrada el óxido nítrico, la NADPH oxidasa, después del entrenamiento en el grupo que entrenó. Cerca de la mitad de degradación del óxido nítrico, por lo tanto, prolongando la vida y la duración del óxido nítrico. Menos de la mitad de generación de radicales libres. Repito, 4 semanas de entrenamiento, 6 veces 10 minutos en el día, 1 hora diaria, 6 veces 10 minutos en el día, logró reducción a la mitad de radicales libres y de la degradación del óxido nítrico. El receptor AT1, nosotros bloqueamos el receptor AT1 con mucha euforia para prevenir la enfermedad cardiovascular. Y hay una reducción del receptor, no presencia en la membrana del receptor, a menos del 30% de lo que existe con 4 semanas de entrenamiento. Expresión del receptor AT1 a nivel de la membrana, aumento de la expresión del receptor AT2 con la consecuente respuesta favorable a la angiotensina 2 como vasoconstrictor. Ven arriba el grupo control y abajo ven el grupo de entrenamiento con una menor respuesta de contracción vascular a la angiotensina. A nivel capilar, en trabajos animales, se ha podido demostrar que esa densidad capilar que conocemos, que puede estar alrededor de los 2.000 capilares por milímetro cuadrado, en 2 semanas, puede incrementarse a 3.000 o a 4.000, dependiendo si ese animal es expuesto a ejercicio de intensidad moderada o de intensidad alta. Y 4 semanas podemos llegar a duplicar de 2.000 a 4.000 el número de capilares, cuando estábamos hablando de isquemias que no tienen explicación y eventos coronarios con elevaciones de troponina con arterias sanas. Pensemos en los capilares y pensemos la diferencia entre la densidad capilar de una persona físicamente activa o de una persona sedentaria. Los niveles de HDL y de LDL se modifican con el ejercicio. Lamentablemente, nos cuesta trabajo llevar a los pacientes a la dosis eficaz para modificar los lípidos. La dosis eficaz, por ejemplo, aquí tenemos pacientes con sobrepeso, 111 sedentarios, con dieta estandarizada, peso estable. La única que fue eficaz en HDL y en LDL fue High Amount, High Intensity. Las otras dosis no fueron eficaces en lípidos. ¿Qué quiere decir? En este caso, High Amount, High Intensity, para la gente que hace ejercicio le va a parecer que no es mucho. Para las personas que no hacen ejercicio es High Amount, High Intensity. Son 32 kilómetros semanales. Eso quiere decir 5 o 6 kilómetros diarios, media hora, 40 minutos, 1 hora diaria de ejercicio aeróbico repartido entre 6 y 8 meses. Y miren los resultados de HDL. Únicamente mejora HDL. Empeora si no hago ejercicio, pero si hago un poco de ejercicio no se modifican los niveles de HDL como ustedes lo han visto en su consulta. Y en LDL tenemos cambios no solo en las concentraciones, vean el panel por favor superior izquierdo, donde el único logro en reducción en el tamaño de las LDL, es decir, LDL pequeñas heterogénicas, y en la concentración de estas LDL se da con High Amount, High Intensity. Es decir, algo como 1 hora diaria, 5 días a la semana, que es más del doble de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del American College of Cardiology, del American College of Sports Medicine. Para lípidos, el ejercicio es muy exigente,
no hay duda que tenemos que darle prioridad a las estatinas y a las nuevas drogas. Interesante de la activación de la lipoproteína lipasa, la gran reguladora, la enzima reguladora del metabolismo de los lípidos, que ese primer punto arriba que encuentran, donde se disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa, esa primera caída que ven ahí, ocurre, adivinen cuánto tiempo para que se imaginen lo que ha pasado en nuestra vasculatura el día de hoy. A las 4 horas de someter a un individuo a quietud, sentado o acostado, disminuye la actividad de las lipasas. Es decir, que estamos generando dislipoproteinemia después de 4 horas de estar quietos. Y disminuye el total de proteína a los pocos días de estar quietos. Imagínense qué pasa con años de sedentarismo y por qué nos sorprendemos de la prevalencia de dislipidemia en nuestro mundo cuando el 50 al 70%, por lo menos en Colombia, de la población no cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física. Seguridad con las estatinas, ahí hay unos falsos positivos de elevación de CK, de transaminasas, cuando usamos estatinas y aprovechamos para darle una recomendación de ejercicio a nuestro paciente, pero podemos estar tranquilos de que no se aumenta el riesgo y la combinación de estatinas con ejercicio mejora la eficacia. Lo que tenemos que tener es cuidado con el diagnóstico de intolerancia a las estatinas y por supuesto no pedir una prueba de CK o transaminasas después por lo menos de 72 horas del ejercicio. El pico de la CK y las transaminasas después de una sesión de ejercicio, entrenamiento funcional, gimnasio, una trotada de 5 o 10 kilómetros, dura por lo menos 72 horas, como lo conocen ustedes bien, de las enzimas en la historia de los biomarcadores en la historia del infarto agudo del miocardio. No es al descanse un día, sino descanse por lo menos 3 días para hacer el diagnóstico diferencial. Y para hablar un poquito de falla cardíaca, que también estuvieron excelentes las presentaciones, la Sociedad Europea y la Sociedad Americana consideran que el ejercicio debe hacer parte no solo de la prevención, sino del manejo y del pronóstico futuro en el manejo de los pacientes con falla cardíaca. Quisiera recordar que un paciente con falla cardíaca tiene un VO2 promedio de estos aproximadamente 4 o 5 METs, los puntos de corte donde claramente se eleva la mortalidad desde el punto de vista de capacidad funcional, pero es que ahí está la calidad de vida y ahí están las actividades de la vida cotidiana. Diremos que algo como hacer oficios del hogar ya llega a 3 METs y ya sobrepasa la línea, la barra morada o azul oscura, por ejemplo, el umbral anaeróbico, es decir, que hacer oficio ya me lleva a hiperventilación y acidosis metabólica, por supuesto también a mayor riesgo de arritmias en los pacientes con falla cardíaca, y que si una persona en verde, como creo que el doctor Buitrago y muchos de los presentes, Jorge Mori, muchos de los que conozco en este auditorio, pueden trotar sin problema entre 6 y 10, por encima de 10 kilómetros por hora, pues probablemente estamos cerca de los 8 o 10 METs. Creo que el doctor Buitrago mencionó la relación entre la presión en cuña y la presión en la arteria pulmonar. Esto es un ejemplo de una paciente donde incrementamos el output cardíaco en litros por minuto. Miren, un trabajo significativo de 5, 6, 7 litros por minuto de incremento en el gasto cardíaco con una elevación de las dos, de la presión arterial pulmonar y la presión en cuña. Pareciera que el punto de corte para la presión en cuña es una relación mayor a 2 con el cardiac output y para la presión arterial pulmonar mayor de 3. Ustedes ven que en el caso de esta paciente que tenía valores normales iniciales, fracción de eyección conservada, se elevó en 3 y en 4 respectivamente, confirmando el diagnóstico de la falla cardíaca. Esto es nuevamente un repaso de todos los efectos favorables del ejercicio desde el punto de vista inmunológico, endotelial, endocrino, vascular periférico en los pacientes con falla cardíaca, que no son una excepción para beneficiarse de lo que ya habíamos mencionado. Y quería terminar a propósito de síncope y muerte súbita con uno de estos artículos que lo pone uno a pensar. Un pequeño estudio de 1 millón de adultos suecos
1 millón de adultos, en quienes se esboza una pequeña elevación del riesgo de fibrilación auricular, y después de esto aparecieron por lo menos unos 20 trabajos de riesgo de fibrilación auricular con ejercicio extremo. No sé si alguno de ustedes ha tratado de pedalear en la bicicleta en vatios. Usualmente en estos equipos que hay en los gimnasios uno pedalea a 50 vatios, 100 vatios, la mitad del grupo a los 150 vatios ya quiere detenerse. Evidentemente 300 a 400 vatios solo lo puede hacer un ciclista profesional, un ciclista entrenado, un ciclista que entrena entre 4 y 6 horas diarias, y en ellos pareciera que hay un mayor riesgo de fibrilación auricular. 2015 British Medical Journal, es decir, hace 7 años. Por otro lado, la fuerza medida en Newton, capaz de ser movilizada por cualquiera de nosotros, podemos ir al gimnasio y pedirle al entrenador que nos mida cuántos kilos o cuántos newtons soy capaz de medir, y pareciera que la fuerza, al revés de lo que pensaríamos por el tema de las maniobras de Valsalva, disminuye el riesgo de arritmias ventriculares y de muerte súbita, contrario a la creencia que teníamos de la hipertrofia ventricular y su asociación con arritmias ventriculares. Esto deja el tema en el aire, no estamos muy seguros, la frecuencia es baja, pero ven estos estudios relativamente grandes que muestran tendencias, por el un lado preocupantes, fibrilación auricular, pero arritmias ventriculares pareciera que menos en personas muy fuertes, no necesariamente en personas con mayor capacidad aeróbica. Y aquí pareciera resolverse parte de la respuesta 2021 en la revista europea de epidemiología, donde si ustedes ven el resumen total, es que no sabemos si el ejercicio eleva o disminuye la fibrilación auricular. Más de 20 estudios presentados, unos que francamente la eleva con un número de participantes que ustedes ven ahí muy grande, y algunos estudios un poco más pequeños donde parece protector el efecto del ejercicio. Por supuesto, parte de la discusión está en el tipo de población que se estudió, en otros variables de confusión como la edad y enfermedades asociadas, pero en este momento el metaanálisis nos dice que no es clara la asociación entre cantidad de ejercicio, resume 2 millones de participantes para la fibrilación auricular. Y termino con esta frase del profesor Roberts, que seguramente muchos de nuestros profesores de Yale tuvieron el gusto de conocer, editor del American Journal of Cardiology, 1984. El ejercicio, un agente hipolipemiante, antihipertensivo, inotrópico positivo, cronotrópico negativo, vasodilatador, diurético, anorexígeno, reductor de peso, catártico, hipoglicemiante, tranquilizante, hipnótico y con cualidades antidepresivas. Muchas gracias. Aquí hay 2 publicaciones. Este es un libro que lo pueden bajar de la web, sobre algunos parámetros para prescribir ejercicio. Está dedicado a médicos generales en toda Latinoamérica. Hicimos una capacitación con el logo, con la franquicia de Exercises Medicine del American College of Sports Medicine. Y esta es una publicación en la que tuve el honor de participar gracias a profesores norteamericanos sobre cómo evaluar sobre actividad física y cómo promoverla en nuestros sistemas de salud. Muchas gracias.